Vamos a hablar de un tema que en España apenas se conoce y es muy interesante, que es el movimiento de la desinversión fósil. Y nos hemos traído a Samuel porque ha escrito un artículo recientemente en el Huffington Post, que por cierto lo hemos retuiteado por si la gente lo quiere leer, para que nos cuente un poco qué es esto, porque es una aproximación financiera. Hay que sacar los trilobites. Hay que sacar los trilobites del mercado. ¿Es eso? Madre mía. Bueno, no, realmente no. Realmente no. En realidad se trata un poco de cambiar el foco de cómo hemos venido enfocando el problema climático hasta ahora, ¿no? Es decir, hasta ahora venimos como décadas hablando de las negociaciones climáticas, hablando de las emisiones, tenemos que reducir tanto, entonces hacemos un comercio de emisiones y tal. Sin embargo, las emisiones han seguido creciendo. Quizá, a lo mejor, en vez de hablar tanto de... O sea, no solamente no se han estancado, bueno, sino que han crecido. Han venido creciendo a un 3% anual, básicamente, y en los últimos 3 años se están estancando las relacionadas con la quema de combustibles fósiles. Pero bueno, realmente, quizá el foco, lo que tenemos que cambiar, dejar de ponerlo en las emisiones, en lo que emitimos, y tenemos que empezar a hablar de cuánto tenemos que dejar de extraer, porque es de cajón que todo lo que se extrae se quema, ¿no? Pues fíjate ahora la noticia de que Repsol ha encontrado el mayor pozo en Alaska. O sea, esa ha sido una muy mala noticia. Bueno, pero da para muy pocos días en realidad. Lo que hay también es mucho anuncio de bombo y platillo, ¿no? Pero realmente, en cualquier caso, yo creo que lo que hay que empezar a poner el foco... O sea, las emisiones es algo que no se ve, no se huele y es como algo intangible, ¿no? Sin embargo, las reservas de combustibles fósiles se pueden ver, se pueden tocar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, empecemos a hablar de cuánto hay que dejar en el subsuelo sin extraer, en vez de cuánto tenemos que dejar de emitir. Y ahí la ciencia lo tiene muy claro. La ciencia está diciendo que el 80% del carbón, la mitad del gas y hasta un tercio del petróleo hay que dejarlo en el subsuelo sin extraer, sin sacarlo si queremos cumplir los compromisos climáticos. Y Fíjate. Y Entonces, a partir de ahí, ¿qué voluntad política hay? Bueno, pues realmente las empresas, evidentemente, esto lo escuchan como que no oye llover, entonces y los gobiernos, el marco regulatorio que les imponen, pues no parece hacerles cambiar de opinión. Por lo tanto, lo que sostiene esta campaña es que los ciudadanos han dicho, bueno, pues realmente si no escucháis ese mandato científico, vamos a ser nosotros los que impidamos que sacáis esos recursos. ¿Cómo lo haces? Desde el punto de vista económico. Pues cortándoles el grifo. Económico. Bueno, pues porque tendrás que tener gasolina, tendrás que tener calefacción, es que tendrás que tener... Claro. Eso es otro matiz, que es de dónde, con qué sustituimos esa fuente de energía, que lo podemos hablar, pero primero vamos a entrar en qué es la desinversión, o sea que... Claro, el proceso es el siguiente, es muy sencillo, es decir, realmente las empresas que quieren extraer petróleo, gas y carbón necesitan capital para hacerlo y se lo piden a bancos y a fondos de inversión, que a su vez sacan el dinero ¿de dónde? Pues de nuestros bolsillos, de los bolsillos de otras empresas, de aseguradoras, de fondos de pensiones, es decir, de gente que mete el dinero ahí. Se trata de convencer a estas instituciones, ayuntamientos, universidades, etcétera, para que retiren los fondos que tienen invertidos en empresas de combustibles fósiles y los inviertan en actividades bajas en carbono como las energías renovables. Financieramente. Sí, lo entiendo perfectamente. Yo hago de abogado del diablo, ¿eh? Vale, sí. El problema es que muchas veces tú inviertes, o sea, tú inviertes en fondos, tú le dices a tu banco, sabes. claro, y no sabes dónde está. O sea, tú le dices a tu banco, yo quiero estos 5.000 euros, me los invierte usted, los tengo ahorrados en fondos. A un de riesgo 2%, o conservador o no conservador. Y claro, tú no sabes si ese fondo está invirtiendo en... Pero hay banca ética. Bueno, también, existe banca ética en primer lugar, pero en cualquier caso, aunque no fuera banca ética, tú puedes ir a tu banco porque eres un cliente y decirle, oye, yo quiero saber dónde inviertes el dinero. Y entonces, evidentemente, una persona sola no puede hacer presión y por tanto esto es un movimiento ciudadano que tiene su efecto cuando crece en red, claro, exactamente. Es decir, cualquiera puede iniciar una campaña de desinversión, pero necesita que se sume gente a ella. Y entonces se puede hacer presión para que, si tú eres un estudiante de una universidad, que tu universidad saque los fondos de ahí. O que la empresa donde trabajas desinvierta de los combustibles fósiles. O si quieres hacer presión sobre un banco, ¿no? Los bancos son más difíciles. Pero es más fácil empezar con instituciones públicas. Pero fíjate, es que yo creo que ni siquiera son los bancos los que directamente invierten. O sea, bueno, bancos y fondos de inversión. Claro, yo creo que es más fondos de inversión. No, pero es que los resultados de esta campaña es lo increíble, porque en relativamente poco tiempo los resultados, yo creo que es la mayor campaña de desinversión que se hizo con el apartheid también, pero en este caso... ¿Es a nivel mundial? Es una campaña internacional. Es que en España casi no se conoce. De hecho, en Estados Unidos, claro. Pero cuéntanos quién ha desinvertido, porque son billones, ¿no? Por dar un dato comparativo, Odil, ya que mencionabas el crecimiento rápido que ha tenido, ¿no? O sea, el apartheid, que ha sido la campaña más exitosa de la historia de desinversión en los años 80, que logró visibilizar mucho el régimen, ¿no? De violación de los derechos humanos. A finales de los 80 había unas 150 instituciones entre universidades, ayuntamientos y gobiernos regionales que habían desinvertido, es decir, habían retirado los fondos de aquellas empresas que hicieron negocios con Sudáfrica, ¿no?
Estamos hablando de que esta campaña que empezó a principios de esta década, hay ya más de 700 instituciones que han hecho compromisos de desinversión por valor de 5,5 billones con B. ¿Billones americanos o billones europeos? De dólares. De dólares. Americanos. Sí, No, americanos. Es que un billón de dólares son 1.000 millones. No, claro. Y un billón europeo No, es un millón de millones. billones con B europeos, o sea, son trillones, trillones. Ah, por Sí, eso. sí, eso. Son de dólares, pero son billones. Tienen mucho dinero. Claro, pero instituciones dinero. como cuáles, por ejemplo. Pues, O sea, por desde- ejemplo, están en universidades importantísimas como Stanford, Georgetown, Yale, la Universidad de Oxford. Hay ciudades como Berlín, Sydney, Oslo, San Francisco. Noruega, los bueno, fondos de el Fondo pensión. Soberano de Noruega, que es el mayor fondo de pensiones del mundo. Sí. Luego también hay fundaciones como Irlanda, Rockefeller, que además que construyó su dinero, digamos, su Con el imperio petróleo. basándose en el petróleo y han Sí. desinvertido. Fíjate. Pero también hay empresas, No, ¿eh? es ¿Tú que tienes es una que es amiga superinteresante. que tiene una academia de taquigrafía y francés? Sí, claro. Pues que desinvierta. Bueno, también podéis empezar. Vosotros que estáis en un medio de comunicación, el periódico, bueno, claro. el periódico inglés The Guardian ya ha hecho... Es verdad, The Guardian ha Pues quitado que llamo yo ahora mismo inmediatamente. a las altas jerarquías para que desinviertan en De hecho, petróleo. vamos a llamar ahora. Luego llamamos. Es que no Luego tenemos llamamos, tiempo, María. pero no quiero decir nada No, me por esto, parece muy pero interesante. no, es que es muy interesante y a nivel mundial, es que en España prácticamente no se conoce, pero a nivel mundial de verdad que es un movimiento súper interesante. Pero hay una cosa de tu artículo que yo sí te quería preguntar y tiene que ver con lo que ha dicho Juan Luis antes. Tú dices, el propio sistema es muy reticente a que esto ocurra porque sería como cortar el oxígeno, porque quedarnos sin las energías de combustibles fósiles implica el no crecimiento, que es contradictorio al propio sistema. ¿Y por qué crees tú que implica el no crecimiento? Bueno, Porque realmente no lo sé. las razones son más estructurales y profundas, ¿no? Realmente, o sea, si vemos cómo se ha producido el sistema económico, cómo se ha reproducido en las últimas décadas, los combustibles fósiles son inherentes a ese crecimiento. El capitalismo, ¿no? que es Efectivamente. crecimiento y crecimiento. Y Sí. fuentes de petróleo de una alta rentabilidad energética, con una alta densidad, como ha sido el petróleo, etcétera, no hay un sustituto para De momento no, pero... Para tener rentabilidad energética a esos niveles no hay ni combinación de renovables posible ni nada. Probablemente vamos a tener que ir hacia otra forma de vida en la que utilicemos menos energía, porque vamos a tener, la sociedad cada vez va a tener menos energía útil, abundante y barata. Es decir, no es que el petróleo se acabe, el petróleo es que cada vez es más caro, cada vez es de peor calidad, está más profundo y cuesta más. Entonces, claro, no hay que mirar solo lo que cuesta sacar el petróleo en términos económicos, sino lo que cuesta en términos energéticos. Si para sacar una de petróleo me tengo que gastar claro, no merece la pena. pues entonces Claro, no merece ese es la el pena. problema, porque petróleo, yo siempre lo digo, petróleo hay para 300.000 millones de años más. Lo que pasa es que es un petróleo muy denso, Claro. que cuesta muchísimo refinar, pero petróleo hay para ni se sabe. Bueno, pero... Para muchísimos años. Una sociedad avanzada como la nuestra necesita una rentabilidad energética que se dice, que es decir, la proporción entre la energía que utilizamos para extraer energía en relación a la energía que eso nos da, es decir, que eso que extraemos nos da, tiene que tener una proporción de unos 20-1. Y una sociedad de cazadores-recolectores está en 10-1 más o menos. Es decir, y esta energía útil, esta rentabilidad energética, esa tasa de retorno energético está decreciendo. Y a medida que avanzamos hacia petróleos, como dice Juan Luis, más Difíciles, densos, más inaccesibles, más sí. inaccesibles, la rentabilidad energética va bajando. Yo si volvemos a cazadores recolectores me pido cazadores, porque recolector estoy fatal de los riñones. Sí, por favor. Te lo digo en serio, ¿Cómo prefiero es? cazadores. Yo recolectora. Es a la espera. Yo me veo más con Cazador la a la cestita, espera. ¿eh? Yo me veo más con la cestita. ¿Cazador, ¿Cazador con qué? Yo con arco. Sí. Bien, sí, te veo. Sí. Arco y lanza, te Yo veo. sí. Sí. Yo a pedrazo lo veo, ¿eh? Pues yo lo veo más, Es que es de pueblo, es que es de yo pueblo. lo veo más con, Pero es lo veo verdad, con con el la garrote. pedrada también te veo yo Yo ahí. te veo más con un garrote. También. También. Con una sota de basto. A pedrazo ¿Qué vivo. imagen, Qué ordinarios qué imagen sois. tiene de ti, Estoy eh? rodeado de Qué gente gracia. A ver, Desde tengo luego. enfrente Qué un cuadro ahí que lo veo con un bate de piedrecilla. béisbol. Claro, sí. Ah, bueno, claro, Es que estoy rodeado de Pero yo gente, decía perdóname. pedrazo con tiras. De gente Perdona, basta, pero es que estoy y sin rodeado de educación. gente rural. Ay, oye, es una maravilla, qué No, soy orgullo. Yo soy solo muy gente rural. Esta de Aranjuez, la otra de Guadalajara. Extremadura, la otra de tú de Alcarreña. Guadalajara. Yo soy de Salamanca. Tú de Salamanca, o sea, Es estoy una rodeado de maravilla. gente rural. Siendo tú O sea, de Nueva es- York, ¿Eh? Siendo tú de Nueva Perdona, York. yo soy Claro. de Carabanchel, bonita. Bueno, y ahora ya del centro de Madrid, del mismo centro. Dime, Odil. Solamente saber, en España, si alguien quiere sumarse a esto, ¿hay alguna página web, hay algún lugar, hay alguna forma que facilite, que dé información? A ver, desgraciadamente todavía no hay iniciativas en España, pero sí hay una página web que está centralizando todas las iniciativas a nivel mundial, que es gofossilfree.org, es decir, libérate de los combustibles fósiles.org. Go fossil free.
gofossilfree.org, y ahí cualquiera que quiera puede iniciar una campaña de desinversión. Primero tiene que tener una institución objeto de la campaña, es decir, por ejemplo, mi universidad o mi club deportivo, lo que sea, ¿no? Está muy bien. O sea que cualquier ONG que nos esté escuchando puede coger el guante y convertirse un poco en el adalid o en el abanderado de este podría movimiento en coordinar España. estas iniciativas, pero estas iniciativas, como digo, también pueden ser a nivel ciudadano. Y para mí es un valor de la campaña. Primero, que estigmatiza a los culpables, es decir, a quienes contaminan. Claro. Pero segundo, que da el papel de empoderamiento al ciudadano. Es decir, hasta ahora nos han dicho cambiar las bombillas y reciclar el papel. Ahora mismo podemos tomar iniciativas para presionar a las empresas. Odil, muchísimas gracias, A vosotros, compañero. a ti. Solamente quiero decirte que mi bici es mejor que la tuya. Lo Para siento mucho, finalizar. la vida es así. Voy a queda contar claro. una cosa súper rápida, muy graciosa, que es que Muy le has rápida. señalado, ha mirado dentro y te está diciendo el reloj de... Te está diciendo Ah, el claro, reloj que claro. acaba. El pobre perdido, El como pobre si fuera de la radio de toda la perdido. vida. Bueno, Es En mi como- defensa tengo que decir que la de Juan Luis tiene motor y la mía no. Claro que sí. Di que Bueno, sí. pues nada, Odil Rodríguez de la Fuente, gracias. Venga, a ti, Siempre guapetón. un placer Guapetón. recibirte aquí en el programa. María, muchas gracias. A tomar, Ani. Esto ha sido Arriba España. Mañana volvemos a las 7 en punto. Vamos a estar ahí. A tope. A tope con